amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes como cada semana y permitirme entrar en sus hogares con los diversos perfiles del país como el que tenemos en este día. Ella es poeta, escritora, ha sido también presidenta de Acroarte. Ella es Maribel Contreras, actualmente es la presidenta de Acroarte y vamos a conocer un poco de su historia, cómo llega aquí a la ciudad, aquí al Distrito Nacional. Vamos a conocer un poco de sus orígenes, cómo entra en la televisión. Así es que no les voy a quitar más tiempo para que podamos conocer un poco más de Maribel Contreras, actualmente presidenta de Acroarte, desde aquí, desde mi casa, el Hotel Radisson. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y como anuncié inicialmente, el perfil de esta semana es una mujer ligada al arte dominicano, poeta, escritora, actualmente presidenta de Acroarte, y para mí es un honor tener en Perfiles a Maribel Contreras, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Soy casi presidenta de Acroarte. Porque yo gané, pero Wanda está en funciones. Pero ya. Hasta que no me ponga la banda, no sé. Presidente electo. Ay, ¿Cómo estás, Lorena? bienvenida, de verdad. Para mí es un honor tenerla aquí en Perfiles, de verdad que sí. Gracias a ti por la invitación. Hay que brindar por eso. Brindemos por el sí. encuentro. Salud y Salud. Bienvenida. Gracias, querida. Nació el 29 de octubre del año ¿Tú tienes que decir 1900, no voy a decir el año. Bueno, su nombre completo, Cristian Maribel Contreras Severino, pero su nombre artístico Es Maribel Contreras. exacto. Bueno, no, es una reducción de mi nombre. Sí. Me llamo Cristian. Descubrí que me llamaba Cristian cuando pasé a octavo. Sí. Sí, claro, porque tú sabes que los niños no se enteran nunca de que de un acta de nacimiento ni de nada. Sí. Entonces, cuando pasé a octavo, que fui, yo me inscribía yo misma en la escuela, pasaba de un curso a otro, me reinscribía, con la profesora tal o la profesora tal, y siempre me inscribía Maribel Contreras. Pues resulta, y viene a ser que en octavo me entero de que yo me llamo Cristian. Sí. Claro, porque entonces fui a buscar mi acta de nacimiento para inscribirme en primero de bachillerato. Sí. Y ahí, ¡oh, tarán! Me llamo Cristian. Así que cuando entro al liceo, entonces entré con el nombre de Cristian Maribel Contreras Severino, Contreras por mi padre, Severino por mi madre, ambos de la provincia de Monteplata, mi papá del Monteplata ciudad, mi mamá de un paraje que se llama bellísimo, que se llama Plaza Cacique, donde yo me pasé todos los veranos y los fines de semana tumbando mango, bañándome en el río, disfrutando del sonido de los pajaritos. Wow, una cosa bien. Maravillosa. Y cuando no le dio curiosidad, por ejemplo, mami, yo me llamo Cristian. ¿Por qué? ¿Quién me puso Cristian? No, en ese entonces no tuvo esa curiosidad y le preguntó a su Tú madre. sabes que antes la gente le ponía los nombres a los niños a partir del calendario de Bristol, Ay, el sí, almanaque. sí. Entonces, ese 29 de octubre estaba dedicado a Cristiana. Entonces a mami no le gustó la idea de que yo me llamara Cristiana, ni Cristina. Entonces como que ella se puso creativa. Y yo, déjame ponerle Cristian mejor, que es más raro. Sí. Pero bueno, me ha servido mucho cuando en mi casa yo tomo el teléfono. Todavía tengo teléfono residencial y tomo el teléfono. Sí, por favor, con el señor Cristian Contreras. Siempre para cobrarme. Entonces yo le digo, no, el señor Cristian no está. ¿Y quién le llama? Del banco. Ah, no, se mudó ya. Lo toma así. Entonces me divierto claro. mucho cuando llaman al señor Cristian. Porque creen que es un masculino. Siempre creen que es un varón. Y de hecho me pasa mucho con mis estudiantes, que como sale el perfil de profesor Cristian M. Contreras, entonces Sí. cuando van se sorprenden de que no sea un señor. Un señor, y sino sea una fémina. señora. Exactamente. Exacto. ¿Y cómo fue esa niñez de Maribel en Monteplata? ¿Qué usted nos puede contar? ¿Qué tú nos puedes contar?
Mi niñez fue bastante divertida porque me tocó nacer y crecer en un mundo donde la maldad no era tan evidente. Sí. Entonces, crecí muy libre, con muchos amigos, con muchas amigas, jugando durante tantas horas que yo no puedo pensar cómo alguien puede tener tanta fuerza para jugar tanto. Todo el día. Todo el día. Pudiera decir que fui muy feliz porque ese paisaje, cuando yo recuerdo y evoco la época de mi infancia, lo que recuerdo es el paisaje, el verde de Monteplata, que es profuso, tantas plantas verdes. De hecho, mi jardín en mi casa es verde. Hay mucha gente que le gusta, ay, las flores. Claro, me gustan las flores, pero lo que yo necesito en mi vida es ese verdor. Y lo he replicado de alguna manera en mi pequeño jardín aquí en la capital. Y recuerdo todos mis amigos, recuerdo la comida de mami, los mimos de mi papá, una madrina que tuve espectacular que de alguna manera me formó, me añoñó y como que me pasé la vida pasando de un cariño a otro. Luego mis hermanos maternos, mis hermanos de padre y madre. Tú sabes que yo soy una de 16 hermanos. 16 hermanos. 16. Entonces son los tuyos, los míos, los nuestros y los de ustedes. ¿De padre y madre cuántos tienes? De padre y madre solo 3. 3. Pero entonces tengo 3 más de madre y tengo 13 más de padre. Sí. Pero o sea que somos una tribu que gracias a Dios, tanto mi papá como mi mamá lograron de alguna manera como que todos nos sintamos iguales. Somos hijos de 3 madres y todos queremos a las 3 madres a las madres y igualmente mucho respeto. Por ejemplo, en mi caso que tengo hermanos de madre también, para el padre de mis hermanos. Qué bueno. Y en este caso, por ejemplo, cuando piensa en su mamá cocinando, ¿qué comida recuerda? Como bueno, con ese anhelo. Tengo el placer de que mi madre está viva. Amén. Y todavía, aunque ya no cocina como antes, pero mami era muy versátil en la cocina. ¿Con leña cocinaban? Con leña. Ay. En el campo, comíamos mucho en el campo. Y sobre todo, que como mi mamá era campesina, tiene tierra y le encanta sembrar. Wow. Entonces nosotros fuimos mucho de comer muchas cosas naturales. Entonces me gusta mucho la comida natural. Orgánica. Orgánica. Dice mami, ahora le ponen precio caro a lo que yo siempre me comí. a lo que yo sembraba. Pero mami todavía siembra, entonces es chulísimo. Porque uno va a Monteplata, voy a mi casa y vengo con las árganas de mi guagua llena de víveres. Llena de víveres, porque plátano, siempre papa. Mami me guarda ñame, me guarda yuca, me guarda plátano, rulo, me encantan los rulitos. Y, o sea, qué sé yo, son muchos sabores mezclados. Te digo algo, por ejemplo, en el campo de mi mamá, yo tenía una tía que era tía de mami, que se llamaba mamá tía. Entonces me encantaba ir con ella y pasarme fines de semana en su casa. Y entonces ella tenía su cocina en los campos, las cocinas están separadas de la casa principal. Exacto, está aparte, pero alrededor del patio de la cocina de mamá tía, ella tenía sembrado todo lo que ella cocinaba. Entonces, las verduras. Las verduritas, los ajíes, wow. Los tomaticos. Entonces yo siempre estaba con ella, a mí me encanta cocinar, yo siempre estaba con ella ahí en la cocina. Y yo tráeme tal cosa. Tráeme tal cosa, y yo iba y lo buscaba. Wow. Y eso me marcó mucho. Además, la simplicidad de la cocina natural. Nosotros no sabíamos que sazón en polvo. De sazón en polvo, ni de sopita, ni nada de eso. De hecho, yo no cocino con nada de eso. Sigo intentando tener esa cocina orgánica en sus manos. Orgánica. Y con esos como sabores primigenios. Entonces yo me impresionaba mucho de la cocina de mamá tía y de la cocina de mi madrina, doña Dolores. Y era que estas mujeres, con nada, la comida le quedaba. o sea, era como
yo traía 3 ramitas de una cosa. Y eso era algo, Y 2 ese olor. tomaticos. Sí. Y eso era como, cuando tú probabas eso, tú dices, pero Dios gusto, mío, Dios mío. ¿cómo es posible Ahora este no. sabor? Ahora no sé, ahora no es lo Con mismo. nada. Por ejemplo, mi madrina Dolores cocinaba unas habichuelitas, como yo una habichuelita, y con un sofrito de ajo y cebolla. Ya eso quedaba Ya eso quedaba riquísimo. espectacular. De esa bichuela de antes. Las habichuelas de mi mamá, las habichuelas de mi madrina Doña Lola y las habichuelas de mamá tía Eran son una como cosa- el mejor recuerdo del mundo. Wow. Y también en esa época se majaba mucho y a los muchachos nos encantaba majar el arroz, majar el café, majar el cacao. El orégano, supongo también. El orégano, guayar el maíz. Sí. O sea, como que uno participaba en Dentro todos de esos eso, procesos. Entonces comer era como algo, Vamos a hacer esto para comer. Ya esa era como la recompensa exactamente. final. La gallina criolla, el arroz. En el patio, los huevos. Un arroz precocido que hacían en el campo, que lo hacen en los Estados Unidos. Hay un arroz, creo que como jazmín, que le dicen. Y aquí los chinos lo venden también. Lo hacen. Ajá, pero nosotros, o sea, en el campo, el arroz se ponía a cochar, le dicen. Entonces tú cogías el arroz, primero lo tostabas y luego de tostarlo le ponían un poco de agua, entonces lo tapaban, entonces le hacían esa como primer cocimiento, luego se secaba otra vez, entonces era que se majaba. Entonces ese arroz quedaba como con ese sabor como a parrilla, como para sí. buscarle como algo que la Como gente que- sepa, como allá que tuvo un cocimiento natural en leña. Y entonces con eso era que hacían los locrios de gallina Ay, qué rico. o de cerdo acabado de matar. Fresca la Y carne, tú te pones a hablar totalmente. conmigo de cocina y no terminamos No nunca. terminamos hoy. No terminamos ¿Y nunca. cómo era Maribel, esa pequeña Maribel, esa niña, cómo era Mira, en yo sí- Monteplata? La pequeña Maribel de Monteplata siempre fue una niña bastante necia. Sí, Sí. necia cómo, vamos a ver. Primero, mami me partió mucho la boca, porque yo soy de la época en que los niños no podían hablar, decían que los niños hablaban cuando la gallina orinaban. Sí, ya, que nunca podían hablar. Entonces, exactamente. Entonces yo nunca vi una gallina orinando. Entonces yo tenía esa irreprimible necesidad de hablar, de comunicarme. De contestar. De contestar, pero no contestar lo malo, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando 2 personas adultas estaban conversando, se supone nosotros no podíamos estar ni cerca. Y si estábamos cerca no podíamos opinar. Entonces como yo siempre tenía una opinión acerca de algo. Usted decía algo. Entonces yo me metía en cosas que no tenía que meter, opinaba y mami tenía la manito rica. Raquete, y no la miraba con los ojos. No, Maribel. claro, pero es que cuando ella me venía a mirar, ya yo Yo había te había expresado hablado. mi opinión. Yo le digo, mami, pero usted estuvo a punto de frustrar. Yo le digo, mami, pero usted estuvo a punto de frustrar una comunicadora, porque era que yo tenía... ¿Y qué le dice ella? Ay, Mami muerta de risa. se ríe. Y bueno, fui muchas cosas, siempre fui muy silenciosa, que me leí enterito a don Marcial Lafuente. ¿Cómo? Yo leí muchísimo Paquito, Ajá. me leí todas las novelitas de vaqueros que te puedas imaginar. Y luego empecé ya como a leer un poquito más en serio. Empecé a leer a Bárbara Cartland y todas esas novelitas de amor. Y luego entré... Que antes se usaban mucho esas novelas. Exactamente. Se usan todavía. Todavía se usan. Pero ya nosotros no las vemos porque ya Sí. pasamos a otro tipo de literatura. Pero yo empecé leyendo así como en serio. Me leí todas las novelas de Agatha Christie. Wow. Y luego empecé ya como a leer más en serio literatura. Y también recuerdo que cuando yo estaba pequeña, mi mamá, que también le encantaba leer y le encanta la poesía y le encanta Entonces de ella fue que usted salió. y le encanta declamar. Entonces ella me despertaba todos los días con un poema que descubrí hace poquísimo también, que es de Amado Nervo, que la niña en la ventana, o que miras por la ventana.
Entonces mami iba a levantarme y me decía, lo voy a decir con el tono que recuerdo que ella me decía, ¿qué miras por la ventana? Miro el sol que ya se va y me dice hasta mañana, di madre que volverá. Volverá niña querida y hasta tu cuna entrará. Y si te encuentra vestida, qué contento se pondrá. No me habrá de encontrar dormida, muy despierta, me hallará. Y algo así. Ahora se me fue. Y ella iba todos los días en la mañana y la levantaba. Se me fue. Entonces, imagínate tú, en ese paisaje en el que yo me crié. No, yo me lo imagino. Y esta mujer todos los días, ese sol maravilloso, esos días de lluvia, me encanta la lluvia. Maravilloso, o sea, como que yo vivía así, como todo era tan bonito, veía mariposas por todos los sitios, todo me parecía como encantador, encantador, encantador. Y nada, salí poeta. Bueno, vamos a hablar de eso luego de esta pausa, Maribel. Sobre todo, voy a dejar una preguntita en el aire. Sí que tal vez con esas poesías que su madre la despertaba, que usted la veía también a ella leyendo, nació en Maribel esa poeta y esa escritora. Vamos a la pausa y retomamos en breve. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es la poeta, escritora siempre ligada a las artes, Maribel Contreras, quien actualmente también es presidenta de Acroarte, y me ha aprovechado para conocer su niñez, su historia, para que nos hable un poquito de esa niña en Monte Plata. Y dejé una preguntita en el aire, en el bloque anterior, en Maribel, y es, ¿cómo nace esa poeta, esa mujer escritora, amante de la lectura? ¿Será porque como su madre siempre la despertaba con esta poesía, con todo este romanticismo? ¿De allí nació en Maribel esa mujer? Bueno, yo creo que nació de esa experiencia, nació del paisaje. Yo empecé a leer muy pequeña, me leía los periódicos, empecé leyendo las tiras cómicas de los periódicos, leyendo a Lorenzo y Pepita. Ay. O sea, como el papel de aquel hombre holgazán, sí, y aquella mujer trabajadora que tenía que estarle dando sopetazos para que se parara del mueble, donde siempre estaba durmiendo. Veía y amaba y todavía amo a la pequeña Lulú, a Periquita, que fue la primera que vi, la primera persona con la que me visualicé con el pelo que yo quería tener. ¿Tuvo el pelo siempre rizado de esta niña? Ondulado. Yo siempre lo tuve rizado, lo que pasa es que nunca me lo dejaron soltar, porque en esa época, como ahora todavía, aunque la gente no lo crea, hay muchos estigmas relacionados con el pelo. Entonces mami siempre me decía que cuando yo tuviera 15 años, me podía soltar el pelo, entonces ella me mandó para el salón para que me desrizaran. Ay. Y yo vine del salón con un pajón. Yo le dije a la señora, no, yo no quiero que me desrice. Sí, porque yo quiero que tú me floje un chin la onda para yo poderme soltar y me corte. Entonces ella me hizo una permanente que se usaba en esa época. Y cuando llego a mi casa con este pajón suelto, mami, ¿por qué fue? ¿Y qué fue lo que te hicieron? Yo te mandé al salón. Yo te mandé al salón, ¿y qué fue? No, mami, hace que yo me siento bien. Entonces, hace que me gusta. Entonces tuve ahí otro periplo con mami, que era que ella le daba calor mi cabello. Y él me dice, pero tú no te da calor. No me da calor. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Entonces fue como un poco de rebeldía, porque yo de verdad nací con eso. Yo siempre entendí que yo estaba bien, entendí que mi pelo era precioso, lo quería tener así. Y tuve mi lucha. Eso ahora lo he plasmado en mi nuevo poemario que se llama Hilos del Caribe, wow, donde como que saqué todas esas cositas. Esas cositas. Esas cositas. Su papá, según usted nos habló inicialmente, era un hombre muy cariñoso con usted. Sí. Era mucho de mimo, como usted dijo, ¿no? De que la ñoñaba, la quería. Sí, mi papá fue muy especial, porque era los varones de los Contreras generalmente son como gentlemen, son muy amables, muy educados, muy caballerosos. Mi papá, de hecho, nunca, éramos 4 hembras, nunca nos dio una pela, wow, no nos peleaba.
ni siquiera nos peleaba. Era muy pacífico. Era muy pacífico. Su mamá era como la fuerte, ¿verdad? Exacto, entonces Sí. eran como un equilibrio. De equilibrio. Entonces papá tenía algo muy lindo y es que cuando yo hacía algo que a él le molestaba, él me escribía una carta. Descubrir que había otra manera de llamar la atención de alguien. Eso, segundo, como las reflexiones que él hacía acerca de la vida, acerca de lo que debía ser el comportamiento, acerca de los roles que uno tenía que jugar en la sociedad. Mi papá siempre estaba mirando como que uno podía llegar Un poco más allá. un poco más allá, Siempre fue mirar como más allá orientador. del entorno, exactamente. Exacto. Muy estimulante. La pérdida de su padre, ¿cómo marcó para usted en este sentido? Bueno, mira, mi papá me marcó mucho. Primero tuvo una enfermedad que me dio tiempo a tener mucho contacto con él, porque le dio una especie de ACV y duró, luego del ACV, duró como 1 año y medio. Y en ese año y medio pude prácticamente irme todos los fines de semana para compartir con él, para estar con él, conversar, aunque estaba un poco ya como en un proceso de deterioro, sí pudimos tener muchas conversaciones e hizo cosas como significativas. De hecho, la primera vez que fui presidenta de Acroarte estuvo relacionada con una actitud que él tenía. Yo en esa época estaba de jurado en Buscando el Éxito. Sí. Y él, a pesar de su enfermedad, hacía que su esposa, su tercera esposa, le pusiera en la televisión, me pusiera a mí en la televisión. Y en una de esas, él duró muchísimo tiempo, empezó a rebuscarle en la casa y a rebuscar todas las gavetas. Y ella le decía, pero viejo, y ella le decía, viejo. Le decía, viejo, pero ¿qué es lo que tú estás buscas? ¿Qué tú buscando? buscas? Él dice, no, una cosa para mi hija. Y al domingo siguiente, él encontró esa cosa y era él fue síndico de Monteplata. Entonces tenía su nombre, decía Manuel Emilio Contreras Baloy, síndico municipal. Y cuando yo fui, él me la entregó y dijo, wow, esto es para mi hija. Cuando mi papá se murió, que estábamos en la funeraria, nos llamaron del ayuntamiento para hacer un acto en su honor, porque él además había sido presidente del ayuntamiento también, fue siempre político mi papá. Y en ese momento me había hecho como, yo siempre soy medio tímida con eso de los puestos, y me habían ofrecido mucho mis compañeros, Fausto, Carlos T. Martínez, Felipe Vinicio, me habían pedido que aspirara a ser presidenta de Acroarte, y yo siempre les decía que no. Pero ese día... ¿Por qué decía que no? No sé, como yo no he sido una persona en ese sentido como muy ambiciosa. La primera mujer presidenta de Acroarte. No he sido como muy ambiciosa, no me gusta el poder por el poder, sino cuando yo entiendo que puedo hacer algo, que puedo aportar. Exacto. Entonces hay cosas que yo dije, en ese momento yo dije, wow, quizás, oye, en ese momento, ante el ataúd de mi padre, digo yo, quizás eso fue lo que mi papá me quiso decir, que uno puede ser distinto, exactamente, que uno puede aportar algo, que si mi papá no hubiera hecho una vida política, una vida de aporte social en Monteplata, probablemente no tendríamos el ayuntamiento lleno de personas y de funcionarios de todo el mundo rindiéndole honor a mi papá, porque hizo algo. Hizo algo a favor. Y entonces cuando salí de ahí, dentro del dolor, recordar que mi papá me entregó casi como una herencia, ¿verdad? Le dejó un mensaje. Me dio un mensaje y ese mensaje me llegó y cuando llamé dije, ok, voy a aceptar la aspiración. ¿Y cuándo ganó? ¿Pensó en él en ese momento? Siempre pensé en él. Claro, fue siempre. Y para nosotros es muy lindo que en toda la provincia de Monteplata, cuando te preguntan quién tú eres, de qué Contreras tú eres, y tú dices, yo soy hija de Emilio Machico, la gente, wow, tu papá fue un hombre que me ayudó tal cosa, me hizo esto, me hizo este favor, me resolvió esto. O sea, fue una persona que dio mucho, sí, que sirvió mucho, claro, y todo el mundo de alguna manera lo recuerda y lo quiere por eso. Entonces es algo que toca. ¿Qué extraña de él hoy en día?
De mi papá, Aparte de los mimos. mi papá era muy abierto. Bailábamos, Ay, me encantaba. ¿Qué bailaba con sus padres? Salsa, Salsa y merengue. y merengue. Mi papá, mi familia es bailadora. Es bailadora. Cuando yo llegué a la capital, yo llegué dañada con la música, porque mi mamá a las 5 de la mañana ponía México en la canción. ¿Cómo? A las 10 en la cama, mami prendía el radio. Mami es muy musical todavía. Yo voy a Monteplata y desde que yo llego tengo que comprarle 3 cervezas Oye, sí. y ponerle música. Entonces yo le pongo su bolero, su ranchera. Yo siempre, Ay. cuando me iba de viaje, le traía su música, su CD. su En aquel CD entonces que se usaba. de Tony Aguilar, de Jorge Negrete, de todos sus varones. Le gusta mucho Perales. Y yo le hago playlist, porque yo sé todo lo que a ella le gusta Carlos Pizarro, Sí. le gusta Javier Solís. Nosotros tenemos un playlist de mi papá de boleros y tenemos el playlist de mami también. Y entonces mis hermanos son locos con el merengue y tengo otros que son locos con la salsa. Nos pasamos yo me pasé la adolescencia entera bailando con mis hermanos. O sea, tardes de domingo entero bailando, pasando de una a otra. Yo bailaba hasta vámonos para el monte, 18 ¿Cómo? minutos. Y eso no era nada. Vámonos para el monte, haciendo flim flan. Qué bueno. ¿Cuándo llega Maribel aquí al Distrito Nacional, a la capital, como dicen? A la capital. Siempre estuvo decidida que las artes, la comunicación, era su fuerte. Algo que te iba a contar a ti que me pasó a mí es que yo siempre estaba trancada en mi habitación leyendo. Cuando yo era chiquita, la luz se iba todas las noches y yo leía con vela. Pues sucede que una noche yo estaba leyendo y estaban todos afuera. La vida en el campo, en los pueblos, es muy estimuladora de la creación y de la imaginación. De escuchar, pensar. De escuchar, porque, por ejemplo, en la calle donde yo nací, que donde todavía vive mami, es la calle ancha de Monteplata. Esa calle, yo creo que cuando yo estaba creciendo habían 3 carros en el pueblo, que viajaban a la capital. Ese señor llegaba a su último viaje a las 6 de la tarde y ya lo trancaba. Se iba la luz y nosotros inmediatamente, el parque era el medio de la calle. Exactamente. O sea, yo recuerdo que nosotros yo me acostaba a mirar para arriba y veía la constelación completa, veía todas las estrellas. O sea, era como que uno tenía el mundo a sus manos. Aparte de eso, entonces, cuando uno entraba para la casa, se sentaba en la galería, uno estaba jugando con sus compañeros. Cuando sus compañeros se iban, entonces estaban las historias de mami, los cuentos que hacían. Entonces, muchísimos cuentos que hacía mami y que todavía yo me acuerdo. Y yo le dije el otro día, mami, pero esos cuentos pasaron de verdad. Ella no contaba cosas que pasaban en el campo. De lo que uno escuchaba. De que uno escuchaba. Tenía un tío hermano de mami, que le dio meningitis y era un poco sordo y un poco ciego. Sí. Se quedó de esa situación. Sí. Entonces el tipo nos hacía una historia todas las noches, la continuaba, que era el perro de mamá Belica, que vivía aventura sobre aventura sobre aventura. El cuento nunca se terminó. Sí, porque él siempre decía toda la noche una supuesta reconectaba. aventura, exacto. Entonces uno vivía como, wow, uno veía una sombra, ella estaba viendo un fantasma. O sea, como que la imaginación siempre estaba activa. Los cines también, que una película y uno pagaba para ir a ver en la comunidad. No, en Monteplata, mira, en Monteplata yo debo decir en contra de nosotros, que cuando yo era chiquita no había librería en Monteplata y todavía no hay. Nunca hubo un cine y todavía no hay. O sea que esas cosas no las tuvimos a favor, pero claro, teníamos la televisión. No, eso era una televisión, iba un grupo y pagaban 5 pesos. Allá en Monteplata ponían una televisión en el parque y la gente iba al parque a ver la lucha libre, por ejemplo, sí, los sábados. Pero uno tenía muchas casas donde había televisión y veía televisión, o sea que toda esa tradición uno la conservó. Pues un día de esos se me ocurrió la brillante idea, tú sabes que uno prende una vela aquí y la ponía ahí. Pues a mí se me ocurrió un día poner la vela pegada de la pared y me puse a leer y me quedé dormida. Entonces la cama se prendió conmigo y estaban todos afuera y subió la luz de que la cama se estaba quemando, pero yo no me quemé nada, o sea, la cama se quemó alrededor de mí. Gracias a Dios. Y yo durmiendo con el libro, me quedé dormida con el libro ahí y no me quemé, o sea, me despertaron,
O sea que yo siempre estuve leyendo y como que viví en ese espacio de creación, de imaginación, de libertad. Y yo nunca soñé. Libertad creativa. Libertad Wow. creativa y libertad, o sea, uno volaba simplemente, recorría las calles de Monteplata. Yo inclusive me iba al campo, que en esa época era caminando. Una amiga mía y yo, que nacimos el mismo año y éramos vecinas, nos íbamos para el campo mío o para el campo de la abuela de ella. Que ¿Eso quedaba es lejos? Sí, 5 y 6 kilómetros caminando a pie. Salíamos a las 5 de la tarde de la escuela, llegábamos a la casa, nos quitábamos la ropa, buscábamos con qué irnos y nos íbamos de fin de semana para el campo, solas, caminando. No había ese peligro de que haya Nadie temía nada exacto. y nadie nos hacía nada, ni nadie nos tocaba. Por Sí. eso te digo que era como, ay, nosotros íbamos comiendo mango. La inocencia y la confianza de aquel Nos entonces. parábamos en una casa, en toda la casa te ofrecían algo, mira que hay un guineo, qué sé yo qué. Durábamos horas en el río, no pasaba nada, o sea, como que era demasiado bonito. Entonces, bueno, ya cuando yo llego a la comunicación, yo llegué por accidente. Sí. Yo nunca soñé de que "Ay, yo quiero ser comunicadora ni quiero estar ahí". Yo veía con mi hermano Marlon y su esposa Lilian, veía todos los días el show de mediodía. Y yo veía a Jackie, veía a Cuco Baloy y a todos los Uchidora. artistas. Y yo eso nunca lo relacioné conmigo. O sea, no voy a decir "Ay, que yo cogía un micrófono y que me veía en el espejo". No, yo nunca estaba en eso. Yo todavía, inclusive todavía, yo casi nunca, yo me cambio y no me miro en el espejo. ¿Entiendes? Yo me Sí. miro en el espejo de mi carro. Ya. Y ya. Simple. Simple, sencillo. No, nunca he sido de qué. Pero cuando yo estaba en cuarto del bachillerato, mi hermano mayor, Ángel, o sea, el mayor de mi casa, porque hay mayores en Ay, cada mayo, casa, claro. me dice, manita, ¿qué tú vas a estudiar? Y yo, yo no sé, manito. Tráeme, él estudiaba en la UAS, tráeme los pensions de la UAS para yo ver. Vamos a ver qué, con A qué ver yo qué me me gusta. identifico, exacto. Te juro que me trajo más de 60 y que los miré uno a uno y saqué comunicación y le dije esto. Tema historia, literatura. Y le dije, mire, esto es lo que yo voy a estudiar. Porque en la única carrera que yo veo que está lo que me gusta es ahí. Y a mí lo que me gustaba en esa época Era leer, y escribir. Exacto. Lo que me ha gustado antes y después, y lo que me sigue gustando es leer y escribir. Así que yo llegué a la comunicación simplemente porque esa era la base de algo que ya yo tenía en mí. Entonces, yo vine a estudiar quería estudiar como mi hermano en la UAS, porque wow. La UAS era escenario en aquel entonces de muchas Exactamente, cosas. era un aspiracional para nosotros los del campo, los del montón salidos. Entonces mi hermano también fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Monteplata en la UAS, de ACEUNTA, y puso una biblioteca. Y yo era que atendía la biblioteca. Ya tú sabes que yo me leí la biblioteca todo, entera. sí. Mi hermano Marlon heredó una biblioteca de un profesor importante, amigo de mi papá, el profesor Blondé, y yo me fui a vivir con mi hermano Marlon cuando tenía como 9 años. Entonces yo me leí toda la biblioteca de Blondé que estaba en la casa de Marlon. Luego llego a la biblioteca de mi hermano, que era la biblioteca de los estudiantes de Monteplata, y me la leí toda. Y luego entre el señor Mariotti, el señor Edgar Reyes y yo teníamos una institución cultural que se llamaba Taller de Cultura y pusimos una biblioteca. Y luego también tuve un gran periplo de lectura porque Edgar era no vidente, leíamos juntos, yo leía en voz alta para que él entendiera. Y entonces estábamos todos, o sea, yo me pasé literalmente mi vida entera leyendo, 5 o 6 horas al día. Wow. Cuando yo no había cumplido 15 años, o quizás sí, Mariotti y yo nos conocimos de una forma muy extraña. Yo iba cruzando una calle, tenía un libro ahí, y él me llama, ven acá, muchachita. Yo veo que a ti te gusta mucho leer. ¿Qué tú estás leyendo? Yo le pasé el libro. Me dice, ¿y qué más tú has leído? Y empezamos en ese momento a hablar de literatura y todavía continuamos hablando de poesía. Nos hicimos amigos desde entonces. Entonces, como yo leía con Edgar, él también era amigo de Edgar. Entonces tuvimos un gran proceso de animación cultural en Monteplata.
cuando yo tenía ni los dientes, vamos a decir. Entonces, en fin, que la cultura y la literatura ha sido mi vida entera. Llego a la UAS, mi papá me mandó para donde una hermana de él para inscribirme. Duré una semana en la capital inscribiéndome. Salía todos los días a las 7 de la mañana para la UAS en la B15. Ay. Y volvía. Entonces, en esa santa semana, mi tía nunca me guardó comida, o sea que no supe lo que era comer. Y mi papá me había dado el dinero. ¿Tú sabes cómo son calculados? Sí. Ok, la guagua de ir, La guagua todos de los venir, días, y todos los días, la comidita. de coger la guagua, no para una comida, sino como una merienda. Sí. 10, 15 centavos para la merienda. Volvía, bueno, pues esa merienda era mi comida en esos días. Yo, una mujer del campo, acostumbrada A comer a víveres, desayunar. arroz, todo. No, yo no sé, porque mami antes le daban a uno demasiada comida. Mami me daba un plato de comida a mí, que era mejor saltarlo que darle la vuelta. Vamos a ir a otra breve pausa comercial para que nos diga por qué su tía no le guardaba la comida. Vamos a ver. Vamos a la pausa. Vamos a saber qué fue lo que pasó allí. Retornamos en breve. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es la poeta, escritora ligada a las artes dominicanas, Maribel Contreras. Señores, yo me he aprovechado para conocer a esta mujer, cuántas historias desde su niñez, su lectura, entre otros puntos. Pero dejé una preguntita en el aire, en el bloque anterior otra, y es por qué su tía no le guardó la comida durante esa semana. Mi interpretación en ese momento, creo que fue asertiva, Sí. era porque ella no quería que yo pensara que me podía quedar en su casa mientras estudiaba. Wow. Ya. Pensé. Bueno, eso lo pensé durante años y lloraba porque, oye, De salir de su casa donde tenía toda... que en mi vida yo nunca había pasado hambre. Claro. O sea, yo no sabía lo que era eso, literal. O sea, yo crecí en un ambiente de mucha abundancia, de mucha de manera abundancia, humilde. de manera humilde, pero abundancia. abundancia. Hambre no, hambre nunca, hambre no. De más, o sea, tenemos comida de más. Y para mí fue como entonces yo llegué muy triste y yo le dije a papá, mire, yo me inscribí, pero yo no voy a estudiar porque evidentemente si su hermana no me dio comida es porque ella no quiere que yo vaya a vivir para su casa y yo no tengo cómo irme a vivir para allá. Exacto. No tengo dónde vivir, o sea que no voy a estudiar. ¿Y qué le dijo papá? Duré como 3 meses llorando. O sea, llorando no, como no me sentía bien. Cabizbaja, exacto. Sí, no me sentía bien, porque era como el primer revés, el primer gran revés de mi vida, tú sabes. El primer desafío, ya, o sea, usted aquí sola, sin su familia allá. Exactamente. De cara al mundo, a la Exacto. vida, a la real vida. A la real vida. Bueno, pues no voy a estudiar nada. Pero bueno, el tiempo pasó y un día yo me levanto, Edgar, mi amigo, Edgar Reyes, Sí. estudiaba en OIM los sábados, estudiaba comunicación en OIM los sábados. Y yo me levanto un día y le digo, Edgar, un viernes yo voy a su casa y le digo, Edgar, ¿a qué hora tú te vas para la universidad? Y me dice, a las 5. Ok, mañana voy a venir, me voy contigo para la universidad porque yo me voy a inscribir. Y él me dice, no, yo no creo que tú te vas a inscribir porque ¿Por qué? ya el cuatrimestre empezó hace 3 semanas, ya las inscripciones pasaron y es muy difícil que alguien se pueda inscribir. Yo le dije, no te preocupes, yo me voy contigo y me voy a inscribir. Fue insistente, no importa, lo voy a hacer. Y me voy a inscribir. Cogí y me fui con Edgar. Oye, Edgar era no vidente y viajaba solo Wow. para la universidad cada sábado a las 5 de la mañana. Wow. Y luego regresábamos a las 7, terminábamos a las 7, llegábamos todos los días, todos los sábados de Plata a las 9 y las 10 de la noche. Yo voy, Edgar se va para su aula y yo me voy para registro. Me dicen, no, es que no, ya está tan cerrada, pasó hace mucho, ya no podemos. Ok, y yo le digo ok, ¿quién puede autorizar que me inscriban? Oye, Fue insistente. qué fresca. ¿Quién puede autorizar que me inscriban?
Me dice, el señor rector. Ok, ¿cómo se llama? José Abinader. Ok. ¿Dónde está su oficina? En la segunda planta. Y yo voy donde la secretaria, yo quiero ver al señor rector. Él no ha llegado. Ok. Siéntese ahí. Yo me senté ahí a esperarlo. Y en una, ya como a las 8, él llega y abre una puerta y me dice, ¿quién es que me está esperando? Y digo yo. Y voy. Mire, yo vine a inscribirme. Me dice, no, mira, lo que pasa es que ya hace 3 sábados que empezó la clase, las inscripciones están cerradas, que si yo qué patatín. Yo le dije, mire, yo no se preocupe por el tiempo que haya pasado. Yo me voy a poner al día y yo necesito que usted autorice que me inscriban hoy. Yo quiero empezar hoy. Wow. Y el tipo ¿La autorizó? me autorizó. Ay, para que usted vea. A mí me encanta hacer esa historia. ¿Tú sabes por qué? Porque es insistente, creer, confiar, querer. Sí, y yo lo hago también como un reconocimiento también a José, porque para mí eso fue un acto muy bonito, Claro que sí. muy noble. Y adicionalmente a eso tengo que reconocer que siempre estuvo ahí para mí, porque luego yo conseguí una beca con el CEA. Mi papá era reformista, era el presidente del Partido Reformista en Monteplata. Y me consiguió una beca con el CEA, que además estaba ahí Ismaelito Contreras, uno de los troncos de los Contreras de Monteplata, parte de mi familia, hermano de Angelito Contreras, el cardiólogo, el doctor Corazón. Sí. Y me dieron una beca. Creo que era como, costaba el cuatrimestre como 125 pesos en esa época, y él se pagaba una parte y yo tenía que pagar otra. Bueno, mi amor, yo lo cogí a José de relajo. Sí. Y cuando el SEA no había pagado o yo no tenía cómo pagar lo que me tocaba, Él le daba. Yo iba, mire, el cuatrimestre no han pagado, no me quedé inscribir. Y el tipo siempre me autorizó a que me inscribieran. Wow. Y, o sea, fue como un gran respaldo, un gran acompañamiento que no me dio la oportunidad de sentirme desprotegida. Amén. ¿Cuánto Y entonces, ponme la mano ahí, en esa maravillosa universidad, que el otro día, oye, hay que tener la mente abierta. En esa maravillosa universidad, mi profesor de redacción 1 y redacción 2 fue el señor Uchilora. ¿Y qué tú crees? Wow. Al tercer cuatrimestre, Uchi se fue de la universidad y al cuarto cuatrimestre me mandó a buscar con Edgar para trabajar con él. Entonces, ¿qué yo te voy a decir? Que todo que pasa hace como, en la que vida. hace como, pero oye, eso hace como 2 años que dije, wow, Pero Uchilora, el señor no quería que yo estudiara en la UAS. Porque Él ahí tenía estaba- para mí esto, y para yo poder lograr esto, lograr tenía que esto, venir aquí. tenía que llegar ahí. El propósito de las cosas. El por parte de propósito Dios. era distinto. Y yo que me quejé tanto y lloré tanto, dije, Señor, perdóname porque no lo vi. Mi tía simplemente fue un instrumento para tú lo que usaste, para que lo que tú yo- usaste para Ujú. para el papel que tú querías que yo tuviera. Así es. Entonces, Uchi siempre me dice, es que tú eres demasiado agradecida porque tú tenías demasiado talento. Y digo yo, Uchi, este país, y yo lo creo, este país está lleno de gente talentosa, porque yo no he visto una cosa más Lo talentosa que le un falta es la dominicano. oportunidad. Pero no todos se encuentran con una persona como tú. Eso sí es verdad. Entonces, yo salto en el tercer cuatrimestre, cuarto cuatrimestre de mi carrera, a trabajar en el show de mediodía, el programa más pegado del país, Todo en aquel con Uchi entonces. Lora y Jackie Núñez del Risco. Dime cómo, Una escuela. dime cómo tú, Totalmente. o sea, ¿cómo le ponemos precio a eso? Eso no tiene precio. O sea, ¿cómo le ponemos, o sea, una experiencia, estar con 2 maestros de esa naturaleza? Ahora, si yo, después de una experiencia como esa, no sirvo, había que matarme. Actualmente presidenta de Acroarte, por segunda vez. Las expectativas, los planes, ¿cómo se siente en este sentido? Bueno, lo primero es que yo me siento muy orgullosa. Felicitarla, sobre todo, por esta segunda vez estar al frente de esta entidad. Gracias, mi amor. ¿Qué te digo? Yo me siento muy feliz. Tengo muchas expectativas, tengo muchos sueños, tengo mucha esperanza. Con Acroarte pasa igual que con la política.
de alguna manera los cambios solo se pueden hacer si tú te involucras. Es muy bueno criticar de lejos, Pero sin saber lo que pasa. sin saber lo que pasa hacia adentro, y tú no puedes aportar si tú no trabajas. Es muy fácil criticar. Ay, que los medios, ay, Que los premios. que los gremios, que las redes, que esto, mi amor. O sea, el cambio tiene que venir de ti. Claro. Lo político no sirve. Bueno, pero si tú sirves a política, Entonces, entra, a política, y trabaja. y sé la diferencia. Haz la diferencia, trabaja. ¿Qué pasa con Acroarte y qué pasa con muchos gremios? Que es mucho trabajo. Es un trabajo que no tiene una compensación económica nunca que justifique tu trabajo, ni tu entrega, ni todo lo que eso implica en nervios, en trabajo, en vocación de servicio, en de todo. Y nosotros como Acroarte, yo me siento muy orgullosa porque tenemos 40 años de un premio impecable. Así es. Con errores como los errores humanos. Pero que se puede superar año tras año. O sea, Son nuestros premios. no hay nada relacionado con el hombre que no tenga proezas y declives. Lo que hace la diferencia es la permanencia, la persistencia, la reglamentación, y que siempre nosotros como personas estemos trabajando para ser mejores. Claro. Y aportando para que nuestras instituciones, nuestro trabajo y nuestro aporte Sea a la mejor. sociedad sea cada vez más depurado y cada vez se acerque más a las expectativas de lo perfecto, que no existe lo perfecto. Lo perfecto. Ahora, el que no hace nada porque no puede alcanzar la perfección, nunca va a aportar nada. Porque Eso es tú cierto. puedes decir, ok, fulano, esto fue malo o esto fue bueno. Pero entre lo malo y lo bueno siempre va a prevalecer el aporte, el crecimiento. Yo aspiro a que la sociedad dominicana, la sociedad política, la sociedad empresarial, la clase artística, piense más en lo que han significado estos premios para la aporte, colectividad, como marca país, como una institución y un premio que han agregado valor a la clase artística dominicana, a la cultura dominicana, a la cultura caribeña, latina. Han sido más los aciertos. Eso es cierto. Y realmente nosotros no podemos solos. Tal vez en un momento determinado quizás pudimos más, pero ahora no podemos solos. Esta no es una sociedad para que nada se mantenga en un gueto, para que nada se mantenga, porque no. Y de hecho, Acroarte es una institución muy democrática, muy abierta, muy de transparentar todos sus procesos. Qué bueno. Entonces, somos personas, somos humanos Claro. y podemos fallar. Sí. Ahora, en lo que no podemos fallar es en dejar caer este proceso Claro que tan no. importante que tiene que ver con El la arte historia dominicano. y el arte, que ha escrito una historia importante, una impronta importante. Los premios soberanos son una realidad nacional e internacional, con influencia, con calidad, y yo creo que mi sueño es que podamos seguir trabajando y concientizando para que no nos disparen tanto. ¿No, verdad? Claro que no. Maribel, para finalizar. Como dicen los muchachos Sí. de ahora, chancenos, Por favor, den la oportunidad de que la cosa fluya y cada vez sea mejor, porque Exacto. es así, tenemos que apostar a lo bueno. Y si podemos aportar, vamos a aportar también en este sentido. Yo sé que muchos de los televidentes, ya para finalizar, Maribel, te estarán preguntando, ella que le encanta la lectura, la escritura, ¿cuántos libros te ha leído?
No, eso es imposible. Pero más o menos que usted... No. Eso es imposible, queridos. Yo me he leído bibliotecas, o sea, no. Imagínate, yo ahora mismo estoy haciendo un doctorado y para una tarea yo tengo que leerme casi semanalmente, revisar teoría, conceptos, estoy muy en el ambiente académico, que si yo tuviera que decirte los libros que yo abro, leo, busco, reviso, consulto en un mes, son más de 100 libros al mes. Wow, Dios mío. ¿Cuál es su escritora favorita? Eso es imposible también. Sí, es imposible. Pero tengo deidades, como Sí. todos, tengo deidades, claro. Dentro del contexto nacional, tengo una pasión irreparable por Pedro Mir, Ay, sí. una pasión irremediable por Manuel del Cabral, una devoción por muchos poetas, por muchos escritores que son demasiados. Está Aida Cartagena, Portalatín, pero también está Chiqui Vicioso, pero también está Soledad Álvarez. O sea, son muchas mis lecturas, personas inolvidables. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en Perfiles. Para mí ha sido un honor conocer su historia, de dónde viene, cómo ha trabajado duro también en ese sentido, una mujer romántica de letras, de pasiones, creativa, y de verdad yo espero de que el cielo siga siendo el límite para usted, para sus sueños, para su creatividad, y que ahora al frente de Acroarte siga haciendo esa labor que usted ha hecho al frente de esta institución, sobre todo en el arte, valorando el arte dominicano. Gracias, Lorena. De verdad, gracias por haber estado aquí. Le espero pronto nuevamente. Por supuesto, cuando me inviten. Muchísimas gracias. Si ustedes no se muevan, vamos a una breve pausa comercial. Retornamos en breve. Bueno, vieron qué interesante historia la de Maribel Contreras, una mujer trabajadora, fajadora, una mujer que ha tratado de aportar al arte y a la televisión dominicana. Yo espero de verdad y le deseo todo lo mejor en esta nueva etapa como presidenta de Acroarte. La segunda vez, la primera fue la primera mujer en presidir Acroarte y esta vez ya la segunda. Yo espero que de verdad pueda seguir trabajando para que el arte, la comunicación de nuestro país cada día pues se siga sumando y sobre todo de que podamos seguir viendo toda la calidad y el trabajo que se está realizando. El cielo es el límite para ella. Y no antes, señores, yo quiero despedir el programa con esta reflexión que está en Mateo 9, del 19 al 22. Dice: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Así es que tenemos que ser como esta mujer, tener esta fe de que realmente Dios va a lograr las cosas que queremos, tal vez en la salud, tal vez en la parte laboral o familiar. Siempre estar enfocado de que Dios, aunque sea su misericordia y su amor, vamos a ver eso, de lo que Él nos ha prometido, y cualquier circunstancia que podamos tener, siempre tengámoslas al frente y en los pies de nuestro Señor para que podamos ver su obra. Y de esta manera así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana en otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Hasta entonces.